Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Nuevamente estamos estudiando la Palabra de Dios en forma virtual. Pero bueno, este año decidimos ampliar un poco, ir un poco más en estas cuestiones de informática y estamos generando lo que se llama aula virtual. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes a través de un link que estamos distribuyendo por los grupos de WhatsApp de la clase, ustedes ingresan en ese link y pueden registrarse colocando sus datos y después a través de una clave ingresan directamente al aula. En el aula de la Escuela Dominical ustedes van a encontrar los videos de las clases, la parte escrita, digamos, todo el material escrito, preguntas, y vamos a poder también utilizar ese recurso como para poder encontrarnos también de otra forma y poder profundizar el estudio de la palabra de Dios. Así que bueno, cualquiera de ustedes que tenga algún problema o quiera investigar o profundizar en esto, nos dicen y con Ricardo vamos a estar a disposición de ustedes para poder ayudarlos con esto del registro dentro del aula. Y hoy queremos empezar Hechos de los Apóstoles. Durante este año la idea es poder estudiar este libro. Y esta clase vamos a tocar el capítulo 1, de los versículos 4 en adelante, porque los primeros 3 versículos se consideraron dentro de la introducción en la clase pasada. Así que nosotros vamos a trabajar a partir de estos versículos. Podemos dividir este capítulo en 4 grandes porciones. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo, la reunión del aposento alto y la elección de Matías. Estos son los temas, digamos, troncales, ¿no? Pero dentro del capítulo encontramos algunas otras perlitas que podemos aprovechar también para nosotros, para enriquecernos. Bien, vamos a avanzar con la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo va desde el versículo 4 al 8. Dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el primer, digamos, párrafo que vamos a estudiar. Aquí Jesús mismo les dice que ya les había hablado, ya les había contado qué era lo que iba a pasar, que Él se iba a ir, pero que les era necesario que Él se fuera, que les convenía. Eso lo dice Juan en el capítulo 16. Ustedes lo pueden buscar allí. Pero acá tenemos también otros versículos de referencia en donde el Señor ya les había contado que Él se iba a ir, pero que iba a venir el Espíritu Santo. Incluso les da en algunos párrafos toda la descripción de las funciones del Espíritu y de cómo se comportaría el Espíritu con respecto a ellos. Eso lo podemos ampliar y lo podemos ir viendo. Allí tenemos, aquí al costado, algunos pasajes. Después, en Mateo también, Juan el Bautista decía que Juan bautizaba con agua. Él mismo hablaba de sí mismo y decía: yo bautizo con agua, pero viene uno después de mí, de quien no soy digno de atar la correa del zapato, ¿se acuerdan? Pero dice: ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora podríamos pensar un poquito cómo es este bautismo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, ¿se acuerdan? Era para demostrar que la persona dejaba su vieja vida y volvía a una vida nueva. Ese es el bautismo nuestro. Representamos como testimonio la muerte del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas,
eso nos incorpora inmediatamente en la iglesia de Cristo, en su familia. Somos parte de su familia. Y eso es solamente a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, para aquellos que quieran profundizar un poquito más, estos apóstoles que estaban reunidos allí con Jesús le preguntan sobre el reino. Y era lógico, imagínense, ellos tenían muchas cosas para procesar. Jesús se estaba yendo, iba a venir un Espíritu Santo que nos iba a dar poder y además, ¿cuándo iba a ser el restablecimiento del reino? Y Jesús los vuelve a enfocar con mucho amor y les vuelve a decir, a ver, chicos, por ahí no, ustedes tienen que pensar en lo que les va a pasar, que van a recibir poder del Espíritu Santo. Y allí también podemos profundizar un poco más en cuál era esta idea de la formación de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él iba a ser Jesús de dos pueblos uno solo, a través de su resurrección y su muerte en la cruz. Uno ingresa a la familia de Jesús y ya no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre. El Señor nos acepta y somos parte de su familia independientemente de nuestra raza. ¿Sí? Para aquellos que quieran profundizar más, allí tienen los versículos. Avanzamos. Vamos con la otra parte, la ascensión de Cristo. Versículos 9 al 11. Aquí también les agregué algunos pasajes de los evangelios en donde se describen algunos detalles más importantes, más finos, ¿no? Imagínense, el Señor se estaba yendo y habrá habido alguna lágrima, abrazos, mucha emoción seguramente, mucho temor por la partida de Jesús, ¿no es cierto? Entonces Lucas describe ese momento y dice que el Señor los bendijo antes de irse, los bendijo. Eran sus hijos, eran sus compañeros, ¿eh? Entonces Él estaba allí con sus manos extendidas, ¿sí? Y después ellos se quedan mirando la ascensión del Señor. La Biblia dice que ascendió en una nube. Muchas veces pensamos que esa nube es la nube que trae tormenta, la que está llena de agua. Pero ahí tenemos también algo para los más curiosos que quieran investigar, una palabra que quiere decir gloria o presencia del Señor, de Dios, que es Shejiná. Esa palabra es una palabra hebrea y se refiere precisamente a la nube que envolvía en el desierto a los israelitas si les daba calor, esa nube que estaba alrededor de Moisés, la presencia misma del Señor. Nos hace pensar que el Señor Jesús no fue ascendido en una nube de lluvia, sino en esta Shejiná, en la gloria misma de Dios. El Señor nació en un pesebre y su ascensión es en gloria, ¿sí? Bueno, espero sus comentarios con respecto a todo esto. Seguimos, la reunión de oración en el aposento alto. Acá quedan los apóstoles con un grupo de 120 personas, dice la palabra de Dios, más o menos todos juntos, orando, unánimes, en un mismo espíritu. Un ejemplo de lo que tiene que ser la iglesia. Estaban allí obedientes, a pesar de lo que significaba quedarse en Jerusalén, ¿no? Debe haber sido difícil para ellos. Y sin embargo obedecieron y permanecieron en el aposento alto, orando juntos, esperando la promesa, lo que el Señor Jesús les había dicho. Así que allí aparece la decisión de reemplazar a Judas. Bien, primero acá tenemos una perla, ¿no? El versículo 15, déjenme buscarlo, dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, acá no se trata solamente de que Pedro se paró de su asiento, sino de que Pedro se colocó por primera vez
como líder, ¿no? Tomó las actitudes y la determinación de un líder. Y allí él empieza a relatar todos los hechos que habían pasado con Judas. Los podemos leer con mayor detalle. Y él incluso cita pasajes en donde la Biblia dice que alguien debe tomar su lugar. Por eso él considera que era momento de reemplazar a Judas con alguno de los hermanos que habían estado desde el comienzo, desde el bautismo de Jesús hasta su muerte, resurrección y ascensión. Era un grupo más íntimo, más reducido de personas. Y nombran a dos personas, y de ellas, orando, echan suertes y sale la suerte a Matías. Algunos teólogos no están muy de acuerdo con que esto haya sido la voluntad de Dios, porque tenemos pasajes en donde Pablo dice que es apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, era el apóstol hacia los gentiles. Él es el que trabaja en función de plantar iglesias, predicando el evangelio a los gentiles. Allí entonces tenemos una discrepancia entre algunos teólogos que piensan que Matías era parte de los 12 y otros que piensan que no, que era Pablo. Pero en realidad lo más importante no es que ser apóstol era una jerarquía, sino que era una función. Ellos eran testigos presenciales de lo que había pasado en la vida de Jesús. Ellos habían visto a Jesús, habían visto su vida y por eso eran apóstoles, ¿sí? Y eran los que iban a ser testigos en otros lugares contando la vida de Jesús, contando sus maravillas, contando el Evangelio de Cristo. Bien, podemos investigar un poquito más con respecto a esto también, si ustedes quieren. Hasta aquí venimos con lo que es el estudio en líneas generales del capítulo 1, ¿sí? Pero queremos terminar con pensando que Hechos capítulo 1, es un puente, ¿sí? Si ponemos a pensar cómo terminan cada uno de los evangelios, Mateo con una resurrección, Marcos con la ascensión, Lucas con las promesas del Espíritu Santo, Juan con la promesa de la segunda venida, Hechos 1 es como que engloba todas estos finales de los evangelios y genera ese puente para lo que continúa, que son las epístolas, las cartas de los apóstoles, ¿sí? Entonces, veamos todo esto como una transición, como este contar los primeros pasos de la iglesia, cómo surge y cómo ellos viven esta transición a la formación de la iglesia. Bueno, hermanos, espero que podamos avanzar y profundizar en esto que empezamos hoy a descubrir y esperamos también sus comentarios, sus preguntas. Ustedes tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.